Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, es viernes, otra vez, el tiempo pasa muy deprisa y aquí estamos de nuevo desde Forex Índices cuando son las 18 horas y 0 minutos del horario internacional GMT, como comentamos desde Forex Índices, para ofrecerles la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 12 al 16 de mayo del presente año 2014. En primer lugar, les invitamos a que visiten nuestra web. Le hemos cambiado un poquito el aspecto a la web anterior. El comunicado sigue siendo el mismo, los textos siguen siendo muy similares, el mensaje, por supuesto, no varía. Él no se deje engañar y aprenda a negociar de forma eficaz, que acompaña siempre a nuestros comunicados y a nuestros comentarios. Sigue siendo la bandera de Forex Índices. Tengan en cuenta que la negociación en los mercados financieros no es un juego. Tengan en cuenta que si ustedes están trabajando con capitales y en serio dentro de estos mercados de renta variable, muy difíciles de negociar siempre, incluso para personas muy experimentadas, nosotros con 23 años que llevamos en el mercado, y siempre se hace difícil la negociación, mucho más para personas sin experiencia o para personas que se están introduciendo en la negociación de los mercados financieros, ya sea en el Forex, en bolsa, en materias primas. Infórmense, capacítense, porque, bueno, el dinero nos cuesta muchísimo ganarlo todos los días en cualquier negocio, en cualquier trabajo, y dentro de los mercados de renta variable, si no se alberga y si no se tienen los conocimientos necesarios, es muy fácil perder grandes cantidades de dinero en poco espacio de tiempo. Repito, asesórense, pregunten. Aquí en Forex Índices estamos para servirles con nuestra enseñanza, con nuestros planes de negocio, con nuestras gestiones de capital, con regulaciones de la CNMV. Ustedes pueden preguntar sin compromiso a través de nuestros teléfonos, de Skype, de nuestras redes sociales, del formulario de contacto de nuestra página o del correo electrónico. Nuestra página web un poquito remozada, como le comentábamos al principio, pero más o menos con los mismos servicios. Seguimos teniendo nuestro análisis en formato de vídeo todos los días a las 5:30 de la mañana GMT. Ya lo tenemos colocado, nuestras previsiones semanales, que es lo que vamos a hacer a continuación. También pueden disfrutar de una videoteca, una sección de vídeos con 35 vídeos educativos de análisis técnico, de condiciones de mercado, de preparación para el negocio, en fin, una extensa videoteca con 35 vídeos gratuitos donde ustedes pueden servirse. Y también sepan que tenemos un chat gratuito y una sala de trading gratuita, activa durante todo el día el chat, y la sala de trading activa durante la sesión europea, también gratuita, a la cual ustedes pueden acceder todas las mañanas. Bueno, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene, como siempre, y en primer lugar realizando una lectura de lo que ha sucedido en la presente semana. El eurodólar, sin duda alguna, y cualquier cruce que veamos con la divisa comunitaria han sido protagonistas, sobre todo a partir del jueves con esa reunión del Banco Central Europeo. Pero como siempre, un ligero comentario de lo que han hecho también los principales índices bursátiles. El Dow americano se ha acercado de nuevo a la barrera de los 16.600 sin poder llegar a ella. Se ha quedado muy cerquita con unos avances del entorno del 0,50%. El IBEX 35 cierra prácticamente en tablas en la zona de los 10.600 puntos, y como vemos el DAX Xetra alemán amenazando, golpeando día tras día la barrera de precio de apertura anual en los 9.617. La cotización, le echamos un vistacito en una temporalidad que nos lo permita. Como vemos, día tras día, semana tras semana, el precio de apertura anual sigue siendo la barrera infranqueable para el DAX. En estos momentos se encuentra únicamente a 12 puntos de los 9.617. Será clave para la semana que viene, sin duda alguna, el punto de partida anual en el DAX. Va a acabar con unos avances
intrasemanales desde el día 5, desde el lunes que abrió el mercado en el nivel de los 9.552, termina la semana con unos avances del medio punto porcentual, de un 0,53%. En definitiva, ligero sentimiento positivo en los principales índices bursátiles esta semana que estamos a punto de terminar. El petróleo acaba en la zona de los 108, el crudo Brent con unos ligeros retrocesos de medio dólar por barril. Bueno, vamos a centrarnos en los principales pares de divisas, por supuesto, y en primer lugar nos vamos a la cotización del euro-dólar, protagonista sobre todo a partir del jueves día 8 con esa reunión del Banco Central Europeo. Lo primero que nos llama la atención de la cotización del euro-dólar es que en los primeros compases de semana se mantuvo muy estable, desde el domingo por la noche que arrancó el mercado encontrando apoyos perfectos en sesión asiática sobre esta congestión de mediano largo, siempre importante para seguir la evolución del par. Estos apoyos impulsaron a la cotización al alza para buscar una estabilidad en la zona del 1,3930, esperando esa decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo, que lo dejó sin cambios en el 0,25%, y durante la conferencia de Mario Draghi a partir de las 12:30 GMT del jueves día 8 se atrevió con la congestión de mediano del 1,3994. Impecable, implacable la congestión de mediano plazo, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, llegando a máximos desde noviembre del año 2011 y desde ahí la cotización inició un movimiento bajista potente. Desde un punto de vista técnico, había demasiadas órdenes vendedoras colocadas por debajo de la barrera psicológica del 1,40, le hicieron técnicamente muchísimo daño a la cotización del euro-dólar, pero más daño le hicieron los comentarios de Mario Draghi. En su conferencia de prensa, Mario Draghi dejó caer que en la próxima reunión del mes de junio había un consenso entre todos los funcionarios o la mayoría de los funcionarios del Banco Central Europeo para reducir la tasa de interés de ese 0,25% en el cual está actualmente. Evidentemente, en las preguntas de los periodistas, cuando le preguntaron si podía afirmar y podía reafirmar este comentario que anteriormente había hecho en su rueda de prensa, lo confirmó, y de ahí que la cotización del euro-dólar iniciara movimiento bajista en sesión americana del jueves. Nos hizo un nudo en la congestión de mediano largo, como es lógico y normal. Se pasó peleando con ella ahí un par de horas, prácticamente 2 horas y media, pero al final se nos precipitó a la baja en la misma sesión americana. En la sesión del viernes, como podemos apreciar, un rechazo de su precio de apertura de jornada del 1,3843, impecable como siempre. Los precios de apertura le hizo muchísimo daño ya desde un punto de vista técnico para seguir este movimiento bajista y alcanzar como refugio, seguramente se nos quede aquí ya a dormir el fin de semana, en el precio de apertura anual 1,3750, que va a tener un valor muy alto la próxima semana cuando abra el mercado, porque es el salvavidas de la cotización la próxima semana. Apoyos definidos, apoyos firmes en el 1,3750 impulsarían en un rebote por encima de la directriz de largo plazo. Observen cómo esta doble barrera tiene capturada perfectamente en sesión americana de hoy, viernes, día 9 de mayo, a la cotización. Repito, presumiblemente, y si estas 3 horas que todavía quedan de negociación de mercado no lo impide, pues se quedará a dormir la cotización todo el fin de semana. Recuerden que la directriz bajista de largo plazo, que después veremos los detalles de ella en temporalidades superiores, es lo que le ha venido salvando desde mediados del mes de abril la vida a la cotización del euro-dólar. Como vemos, instalada en el precio de apertura anual, vital para la semana que viene. Aún así, la cotización del euro-dólar no consigue unos retrocesos abultados, es decir, desde el punto de apertura semanal, que la cotización abrió el domingo día 4 por la noche, un poquito por encima del 1,3870, va a acabar con un 0,83% de retrocesos moderados en términos intrasemanales. Lo que sí son abultados son los retrocesos desde
el 1,34, desde el 1,3994, desde la congestión de mediano 250 puntitos a la baja, pero en términos intrasemanales solamente un 0,83% de retrocesos. Recordemos, alcance de máximos desde noviembre del año 2011, la investigación, la prueba de los inversores en esta zona psicológica del 1,40 de momento le ha hecho daño a la cotización del euro dólar y si quiere volver a recuperar esa zona para intentar quebrar esta barrera de los 1,40 debe de encontrar en la próxima semana y en próximas jornadas apoyos firmes y definidos sobre esta doble barrera. También viene acompañando una directriz alcista de mediano plazo. Esta triple barrera será vital, sin duda alguna, la semana que viene y en jornadas sucesivas para que la cotización poco a poco, si quiere evolucionar al alza, debe de encontrar apoyos sobre esta triple barrera para ir evolucionando al alza y volver a atacar en semanas venideras la zona del 1,40. Nos trasladamos a temporalidades superiores, como siempre, muy importante. Hoy en el euro dólar y en el libra dólar nos vamos a extender un poquito, vamos a hacer un análisis un poco más minucioso de lo habitual porque merece la pena la situación tanto de un par como del otro, del dólar yen, euro yen, AUD-USD. Vamos a hacer un análisis un poquito más corto que lo que venimos realizando habitualmente en nuestras previsiones semanales. Bueno, observamos perfectamente la imagen en esta temporalidad trimestral como los dos primeros trimestres del presente año 2014 están totalmente en stand-by. Es decir, el primer trimestre acabó la cotización prácticamente en el precio de apertura y en estos momentos, en el segundo trimestre, se encuentra en los mismos niveles. Es decir, en el precio de apertura anual, en el 1,3750. Poder cada día más potente de esta barrera. Como vemos, en estos momentos, la vela trimestral prácticamente en tablas. Por la parte de abajo, siempre tenemos la barrera importante, clave, determinante del 1,3606, con gestión de muy largo plazo, el quiebre de esta doble barrera, directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, el quiebre de esta directriz y de la congestión de muy largo del 1,3606 imprimiría mucha presión bajista ya a la cotización del par para este año 2014. Mientras siga por encima del 1,36 y de la directriz alcista, como vemos, quebrada, pero nunca confirmada, quebrada en el primer trimestre del año 2013, pero nunca confirmada, de ahí la importancia de esta doble barrera en caso de que la ataque y sobre todo en caso de que el día 30 de junio cerrara por debajo de esta doble barrera importantísima para la negociación de largo y del muy largo plazo. Nos trasladamos a temporalidad mensual para ver los detalles. Importantísimos también los detalles que nos deja la cotización del euro dólar en este espacio temporal. Como vemos, la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008, mes de julio, su punto de apoyo en el mes de mayo del año 2011, vemos el quiebre que hemos tenido en el mes de abril del presente año 2014. Cuidado porque este doble apoyo en la directriz bajista de largo y precio de apertura anual es lo que puede catapultar a la cotización del euro dólar con presión alcista para este año 2014. Siempre y cuando esta doble barrera la respete, se apoye, encuentre fuerzas para girar al alza, vamos a pensar en positivo en la cotización del euro dólar. Por el contrario, el posicionamiento por debajo de la directriz bajista de largo y del precio de apertura anual imprimiría presión bajista en este mes de mayo para la cotización, como mínimo para ir en busca del 1,3606 y de la directriz alcista de muy largo plazo que hemos visto delimitada anteriormente en temporalidad trimestral. Le echamos un vistazo a la cotización en temporalidad semanal. La verdad es que poquito que detallar de esta temporalidad. Simplemente
después del posicionamiento de mediados del mes de abril, principios del mes de abril más bien, por encima del 1,3863, después ha estado encerrada la cotización durante 3 semanas consecutivas entre esta congestión del 1,3863 y la directriz bajista de largo plazo, encerrada, como vemos, esta aventura en la zona del 1,40 la ha hecho retroceder hasta el precio de apertura anual y la directriz, la doble barrera que será vital. Vemos la vela bajista con la que nos va a cerrar en la zona del 1,3750 con esos retrocesos que hemos visto anteriormente de un 0,83%. Temporalidad diaria, poquito que destacar, simplemente esta directriz que nos viene desde julio del año 2012, quebrada pero nunca confirmada, atentos, de ahí que esta triple barrera sea clave para la negociación la semana que viene. Después le colocaremos los principales niveles de soporte y de resistencia. Encerrada, como vemos, la cotización desde mediados del mes de abril, jugando al tenis totalmente entre la congestión de mediano largo del 1,3863 y la directriz bajista de largo, que le ha salvado la vida en todo momento. De ahí que sea tan importante para la salida el domingo por la noche, día 11, cuando abra el mercado. Por la parte de arriba vemos eficiente esta congestión histórica de años atrás, delimitada por el equipo de Forex Índices desde hace muchísimo tiempo en el 1,3994. Eficaz e implacable. Nos vamos, mejor dicho, volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Como ya hemos detallado y ya hemos analizado anteriormente, vital será el 1,3750, el precio de apertura anual. Si consiguiera apoyos el domingo por la noche, día 11, o en sesión asiática, cuando abra el mercado, si consiguiera apoyos en el 1,3750 y sobre todo si fuera encontrando apoyos en la zona del 1,3775, directriz bajista de largo, impulsaría la cotización del par al alza buscando la congestión de mediano largo del 1,3863. que es la primera pieza importante que se va a encontrar la semana que viene la cotización del euro dólar. Además, la vamos a delimitar como principal pieza de resistencia. Quebrado el 1,3863, tendríamos campo abierto, tendríamos muchísimo recorrido para buscar otra vez la congestión de mediano del 1,3994. 1,3994 a 6 puntitos de la barrera psicológica del 1,40. Y quebrado el 1,40 iríamos a la congestión de largo del 1,4077 a 300 puntos de la situación actual. Como ven, recorridos amplios intrasemanales, los cuales iremos cubriendo e iremos implementando con los niveles intermedios de la negociación intradiaria. Como le comentábamos anteriormente, los mapas, los análisis intradiarios en Forex Índices están dispuestos todos los días ya a las 5:30 GMT, 7:30 del horario español. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Precio de apertura anual 1,3750. Determinante el domingo por la noche cuando abra el mercado. Rechazos en firme en el 1,3750 nos llevaría directamente a aprobar la directriz alcista de mediano que nos viene desde julio del año 2012. Como pueden comprobar, quebrada, nunca confirmada, de ahí su importancia. Nos pasaría en el 1,3720. Siguiente soporte lo vamos a topar en una congestión de mediano plazo. 1,3675. Cuidado porque el quiebre de este nivel imprimiría mucha presión bajista a la cotización del euro dólar para ir directamente al principal soporte de semana. Congestión de muy largo plazo, lo hemos visto detallado anteriormente en temporalidad trimestral. Atentos al mismo, principal muro de salvación que tiene en el muy largo plazo la cotización del euro dólar. 1,3606 y principal soporte para la semana que viene. Quebrado el 1,3606 tendríamos campo abierto hasta una congestión de mediano en el 1,3495, cerquita ya de la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el año 2001 y que nos pasaría la semana que viene en el 1,3460.
última fuerza de soporte a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,3750 tiene la llave indiscutible de la cotización del euro dólar para la semana que viene. Cuidado con rechazos importantes del precio de apertura anual porque imprimiría presión bajista no solamente para negociaciones de corto. Atentos a ello. Por la parte de arriba, solo le salvaría la cotización, solo salvaría al euro dólar apoyos firmes en principios de semana sobre el precio de apertura anual y la directriz bajista de largo desde máximos históricos del año 2008. Continuamos con el siguiente análisis, vamos con el libra dólar. Hoy nos saltamos un poquito el protocolo, nos saltamos el orden, ya hemos anunciado al principio de la grabación que hoy los protagonistas iban a ser el euro dólar y el libra dólar y posteriormente veremos el euro yen. Vamos a analizar la cotización del libra dólar, que también ha tenido un tono aventurero, la cotización buscando la barrera psicológica de el 1,70, máximos también desde el año 2009, desde finales del año 2009, los que nos ha alcanzado la cotización del libra dólar en el 1,6998. Al igual que en el euro dólar el 1,3994, aquí en el libra dólar el 1,6998 con gestión de mediano delimitada por el equipo de Forex Índices desde hace muchos años, impecable e implacable también, igual que el 1,3998 en el euro dólar. Y desde ahí lo único que nos ha hecho la cotización de libra dólar es retroceder de nuevo hasta este muro de congestión importantísimo, congestión de mediano plazo en el 1,6842. Ya le salvó la vida el pasado día 2 de mayo, se la vuelve a salvar hoy, día 9 de mayo. Tuvimos también el jueves en sesión europea decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés, sin cambios en el 0,50%. También la inyección de liquidez, el programa de activos del Banco Central inglés siguen las mismas, 375.000 millones de libras esterlinas sin variación también desde hace tiempo. De ahí que, como vemos, después del comunicado del Banco Central inglés se mantuviera muy estable la cotización, tan solo como vemos en la jornada del viernes con la presión del dólar americano, el dólar americano fuerte durante toda la sesión del viernes ha precipitado a la cotización del libra dólar de nuevo a esta congestión que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado en el 1,6842. Vital fue ya en jornadas anteriores, a mediados del mes de abril, intentando quebrar al alza, como vemos en varias ocasiones, quebrada y confirmada en el día 2 de mayo para probar esa aventura, como comentamos, del 1,70, de momento impecable, y desde ahí rebotito hasta el 1,6842, que de momento, y si no cambia nada, hoy viernes, día 9, si hay algún impacto importante en estas últimas horas de negociación de hoy viernes, deben de tenerlo en cuenta para el análisis. Si nada cambia, se nos quedará a dormir en este refugio, en esta congestión de mediano del 1,6842. Le medimos la salud a la cotización de libra dólar desde el día 1 de mayo, como vemos. La cotización arrancó el día 1 en el 1,6875. En estos momentos tiene unos retrocesos mínimos de un 0,18%. Prácticamente los mínimos que en términos intrasemanales. La semana también nos arrancó en el 1,6877 y va a acabar con unos retrocesos de un 0,20% aproximadamente si este ratito que queda de negociación no lo impide. Nos trasladamos a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, midiendo la salud. Como vemos, por la parte de arriba se encuentra muy cerquita del 1,7134, congestión de muy largo plazo, congestión, como vemos, que hace años que no alcanza la cotización, muro importantísimo históricamente hablando, no está tan lejos, aunque haya tenido un rebotito a la baja, ese 1,6842, si le sirve de apoyo, irá buscando de nuevo las alturas del 1,70 y después las alturas del 1,7134.
Para eso debe de encontrar apoyos la semana que viene. Este nivel es el detalle más importante. Lejos nos queda la directriz alcista desde el primer trimestre del año 2009 con su punto de apoyo en el tercer trimestre del año 2013. Ninguna lectura más de temporalidad trimestral y nos trasladamos a temporalidad mensual para ver, como siempre, el detalle más importante. El quiebre del 1,6709. Quiebre que no había podido con este nivel desde el año 2009 y, como vemos, ya pudo en febrero de este año y de momento se mantiene por encima del mismo. Es el detalle más importante que nos deja en temporalidad mensual la cotización del Libra 12. Temporalidad semanal, por si pudiéramos sacar alguna información adicional, poquito, simplemente ver que la directriz alcista de largo la sigue teniendo el par como eje inclinado alcista de largo plazo, siempre respetándola, de momento alejada de la misma y de momento también un poquito lejos del 1,6709, a unos 140 puntos de la situación actual. Tranquilo ya, 4 semanas por encima del mismo, mientras no nos pierda el 1,6709 en el mediano plazo y en el largo plazo estaremos tranquilos. También, como vemos, desde su punto de apertura anual ya se encuentra en terreno positivo. La cotización desde el 1,6568, desde su punto de apertura anual, consigue unos avances mínimos intraanualmente de un 1,69%. De temporalidad semanal nada más, nos trasladamos a temporalidad diaria, en primer lugar para ver esta directriz que se nos genera desde el pasado mes de noviembre del año 2013, día 12, y con su punto de apoyo el 5 de febrero del presente año 2014. Atentos porque es importante, ya la ha testeado, de ahí la importancia de esta directriz. Ya la ha golpeado, no ha podido con ella y desde ahí rebotes técnicos totalmente, primero con el apoyo en el precio de apertura anual en los primeros días del mes de abril, después quebrando, apoyando perfectamente la congestión de largo del 1,6709, probando el 1,6842 durante varias jornadas, quebrando, confirmando al alza para atacar el 1,70, la congestión del 1,6998 y desde ahí rebote técnico totalmente hasta el 1,6842, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar, como siempre, en esta temporalidad, no por nada, simplemente por simple visualización de los niveles, no porque la temporalidad de 4 horas sea la mejor para operar en espacios cortos, ni mucho menos, simplemente por cuestiones de visualización. Bueno, 1,6842, apoyo durante varias horas, durante toda la sesión americana de hoy viernes día 9. Estos apoyos, si no los perdiera, si se quedara a dormir aquí el fin de semana y el domingo por la noche encontrara apoyos en la cotización sobre la congestión de mediano, iniciaríamos movimientos alcistas buscando de nuevo la barrera psicológica del 1,70. La congestión, ya saben, 1,6998. De momento, frena al alza en su movimiento alcista de corto plazo. Quebrado el 1,6998, iríamos en busca de un nivel de corto, en el 1,7046. Atentos a este nivel porque de quebrarlo le abriría la puerta ya para ir en busca de la congestión de muy largo que hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad trimestral en el 1,7139. Cuidado con esta barrera de congestión. Última resistencia que le colocamos para la semana que viene a unos 300 puntos de la situación actual. Como ya hemos comentado en el euro-dólar y comentamos siempre, dentro de estas barreras para la negociación de intradía iremos implementando con herramientas de intradía, con niveles intermedios, directrices, en fin. Por la parte de abajo, si la cotización del par cierra hoy por debajo del 1,6842 y en los primeros compases de semana es rechazada la cotización en firme, imprimiría presión bajista, buscando la congestión de largo
Ya hemos visto lo importantísima que siempre este muro de congestión de largo plazo en el 1,6709, que además viene acompañado por la directriz alcista de mediano. De ahí que lo delimitemos como principal soporte para la semana que viene. Doble barrera, sigan nuestros análisis intradiarios, iremos delimitando e iremos detallando la importancia de estas barreras. 1,6709, principal soporte de semana. Quebrado el 1,6709, recorrido también amplio hasta el precio de apertura anual en el 1,6568. Última pieza de soporte de momento para la semana que viene. Si quebrara incluso el precio de apertura anual en nuestros análisis intradiarios, iríamos delimitando los siguientes soportes que se encontrara la cotización del par. En definitiva, para la semana que viene, perdón, el domingo por la noche, día 11, cuando abra el mercado, vital 1,6842. Continuamos con los principales pares de divisas. Nos vamos en esta ocasión al euro-yen. Movimiento bajista también el que nos deja la cotización del euro-yen en esta semana. El eje inclinado alcista que ha tenido imantada la cotización desde el pasado mes de febrero. Este eje inclinado ha mantenido siempre la cotización muy capturada. Vemos cómo estos rechazos de finales del mes de abril y del principios del mes de mayo y sobre todo esta colocación de órdenes vendedoras el jueves día 8 en la conferencia de prensa de Mario Draghi, demasiadas órdenes vendedoras colocadas antes de llegar al eje le han hecho muchísimo daño a la cotización del euro-yen, por supuesto, acentuada por la conferencia del señor Mario Draghi. Nos ha precipitado a la cotización hasta la zona de los 140 yenes por euro. El quiebre de este nivel de corto de los 140,37, sus quiebres y sus confirmaciones el viernes también le han hecho muchísimo daño. Tenemos muy cerquita ya la congestión de largo de los 139,41 que va a ser vital la semana que viene. Atentos a ella porque la cotización tiene tendencia bajista muy potente y cualquier disculpa en la salida semanal la va a buscar para intentar encontrar apoyo en esta barrera. Presión bajista muy importante en estos dos últimos días de negociación en el euro-yen. Le vamos a medir la salud intraanual, intramensual, intrasemanal. Desde el punto de partida anual, como sabemos, la cotización del euro-yen lo tenemos en los 144,84. Vamos a medir estos retrocesos de un 3,36% en estos momentos. Desde el día 1 de mayo, intramensualmente, la cotización retrocede un 1,28%, prácticamente lo mismo que desde el día 4, desde la apertura semanal, un poquito más, un 1,35% en estos momentos. Retrocesos abultados en términos intrasemanales y retrocesos moderados en términos intramensuales, mínimos en términos intraanuales. Temporalidad trimestral, refrescando como siempre las memorias, los niveles, las lecturas de largo y de muy largo plazo imprescindibles para luego poder desenvolvernos en el corto y en el mediano plazo. Sin las correctas lecturas de largo y muy largo plazo no vamos a ser eficientes nunca ni en el corto ni en el mediano plazo. Deben de tenerlo en cuenta que las barreras, los movimientos, las intensidades de las evoluciones fundamentales son claves para la negociación en cualquier mercado de renta variable. Por la parte de arriba seguimos alejados de la barrera de los 150 yenes por euro. Como vemos, se aleja un poquito más esta semana y también tenemos alejada la barrera más importante por la parte de abajo en los 133,51. Cuidado si la semana que viene imprimiera presión bajista, sería vital. Está bastante lejos, pero bueno, por si acaso, 133,51, ténganlo en cuenta quienes negocien el euro-yen. Le echamos un vistacito en temporalidad mensual para ver los dos detalles, como siempre, más importantes. El primero, que desde su punto de partida anual en los 144,81 no ha cotizado por encima en este año 2014 en ningún momento. Ya es un detalle importante a tener en cuenta. Y detalle importante es la directriz alcista
como vemos que nos arranca en el año 2012 y lleva ya 2 meses consecutivos por debajo de la misma, muy cerquita de los 139,41, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, si hoy viernes consigue cerrar por encima de él. Ningún detalle más, simplemente el precio de apertura anual y la congestión de largo acompañado por la directriz alcista también de largo, 2 meses ya por debajo de la misma. Temporalidad semanal, muy poquito que destacar, simplemente, bueno, aquí ya en temporalidad semanal nos aparece la directriz, varias semanas consecutivas, la cotización muy errática, prácticamente sin movimiento y, como vemos, esta semana ya amenazando los 139,41 y alejándose, lo que es más importante, alejándose del precio de apertura anual con este rechazo de la directriz que tuvo en principios del mes de abril. Escenario, como vemos, de encierre entre el punto de partida anual y la congestión de largo. Temporalidad diaria, muy poquito que destacar de temporalidades diarias, simplemente apreciar este eje inclinado alcista, como ha capturado a la cotización durante todo el mes de abril, casi todos los días lo ha probado, intentando escaparse al alza, ha vuelto por debajo, en fin, siempre imantada la cotización y este rechazo del día 8 pues le ha hecho muchísimo daño desde un punto de vista técnico, acentuado, como comentábamos anteriormente, por supuesto, por esa conferencia de prensa del presidente del Banco Central Europeo. Bueno, sin más, le vamos a colocar las principales barreras, en primer lugar de resistencia para el euro-yen. Si queremos ver al euro-yen con movimientos de alegría para la semana que viene, debe de remontar este nivel de corto, 140,37, imprescindible el quiebre de este nivel. Primera barrera de resistencia. Desde ahí nos vamos a la principal de semana, muy lejos de la anterior, en los 141,79. Va a ser la principal resistencia de semana. Directamente nos vamos al eje inclinado alcista que nos pasaría, dependiendo del día, nos pasaría en la zona de los 142,75. Y la última pieza de resistencia en un nivel de corto, 143,20. Como vemos, a unos 330 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar este nivel de corto de los 140,37, imprimiría presión bajista. Sin duda alguna nos precipitaríamos a los 139,41. Vital. Si este nivel lo pierde, la cotización del euro-yen entraría en presión bajista muy potente para la semana que viene. Siguiente soporte en una congestión de mediano plazo, 1,3802. Y de perder este nivel, recorrido muy amplio hasta otro nivel de la misma categoría que la anterior en el 1,3615, casi a 400 puntos de la situación actual, a 380 puntos exactamente de la cotización actual. Como vemos, instalado en la zona de los 140, un poquito por debajo, ya es detalle que cerrara hoy viernes por encima de los 140 o por debajo de los 140, ya será un pequeño detalle para la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado. No se olviden, 140,37, vital por la parte de arriba, por la parte de abajo será vital los 139,41. Continuamos con el siguiente par, dólar franco suizo, después veremos también el AUD-USD en el dólar franco suizo y en el AUD-USD también veremos al final el dólar yen. En estos tres pares vamos a realizar un análisis un poquito light, un poquito más deprisa, simplemente en espacios temporales de 4 horas, ¿de acuerdo? No vamos a realizar análisis con congestiones históricas porque consideramos que, bueno, ya hemos realizado análisis potentes en los principales cruces, en los que mejores movimientos nos han ofrecido esta semana y, bueno, pues para estos cruces simplemente le vamos a colocar una ligera lectura de lo que nos han hecho esta semana aquí en un espacio de 4 horas y los principales niveles que nos encontraremos la semana que viene.
Bueno, la cotización del dólar franco suizo nos arrancó en los 0,8769 el domingo por la noche y como vemos este nivel de corto en Forex Índices lo hemos venido detallando todos los días, clave 0,87-0,11. Imprescindible para la negociación, como vemos, apoyo perfecto técnicamente, peleando con la congestión de mediano el viernes día 9 en salida asiática y en la apertura europea, como vemos ya, movimiento alcista, amenazando una congestión de mediano en los 0,8891, que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. De quebrar los 0,8891 nos vamos a encontrar con la principal resistencia de semana. Precio de apertura anual, 0,8927. Cuidado porque el precio de apertura anual, en caso de ser quebrado, imprimiría muchísima presión alcista, buscando la congestión de mediano largo de los 0,8998, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,90. Y el quiebre de este nivel le abriría la puerta para ir en busca de una congestión de mediano en los 0,9076. Un poquito más de 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si queremos ver presión bajista en el dólar franco suizo, debe de quebrar los 0,8817 por la parte de abajo, congestión de mediano. Siguiente soporte de la misma categoría que el anterior, 0,8757. Principal soporte de semana, delimitado por este nivel de corto. Salvavidas de la cotización de momento en los 0,8711 y de quebrar los 0,8711 nos vamos a una congestión de mediano largo en los 0,8643, un poquito más de 200 puntos, exactamente a 230 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, cuidado porque su quiebre imprimiría mucha presión alcista buscando el precio de apertura anual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, congestión de mediano 0,8817. Si quieren ver lecturas históricas del dólar franco suizo, del AUD-USD y del dólar yen que vamos a analizar a continuación, solamente tienen que ver nuestras previsiones semanales de semanas anteriores. Vamos a colocarle también los principales niveles para la cotización del dólar yen. Muy errática, salvada su cotización por una congestión de mediano que el par tiene en los 101,62. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria para ver la importancia de este nivel, esta congestión de mediano que nos viene de años atrás, como vemos sobre todo esta semana, golpeando y no ha conseguido cerrar ni un día siquiera por debajo de la misma. Atentos porque va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado este nivel de los 101,62. Regresamos a 4 horas y le colocamos las principales fuerzas de semana. Por la parte de arriba, nivel de corto, atentos al mismo, 102.20. Este rechazo en salida semanal el día 5, como vemos en el principio de la sesión asiática, este rechazo ha catapultado a la cotización a la congestión de los 101,62. La semana que viene necesitamos el quiebre si queremos ver movimientos alcistas de los 102.20. De quebrar los 102.20, recorrido amplio hasta la principal resistencia de semana, delimitada por una congestión de mediano largo en los 103.30 y quebrada esta barrera de resistencia directamente a una congestión de mediano en los 104.52. Última pieza para la semana que viene. Por la parte de abajo, cuidado con la pérdida en los primeros compases de semana porque un rechazo en firme de los 101.62 a la baja imprimiría presión bajista. Soporte importante, 100.68, congestión de mediano plazo y el quiebre de este nivel le abriría la puerta buscando la principal fuerza de soporte para la semana que viene por debajo ya de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar en los 99,76, a 200 puntitos de la situación actual. Condición de rango muy errática, poco volumen de negociación, poco movimiento. En el dólar yen veremos a ver si la semana que viene se anima. El domingo por la noche, día 11 cuando abra el mercado, vital 101,62. Bueno, vamos con la cotización del AUD-USD.
Comprimimos un poquito el gráfico para realizar la lectura de la cotización de este par. Bueno, lo que más nos llama la atención son los apoyos sobre la congestión de largo de los 0,9325. Le ha impulsado al alza, animada el jueves en sesión asiática con unos muy buenos datos de empleo. La tasa de desempleo ha salido muy buena, ha quedado en el 5,4%. La creación de empleo del mes de abril ha sido muy superior a lo que esperaban los inversores, de ahí que haya ido a buscar la zona de los 0,94, desde donde ha sido rechazada la cotización, y en estos momentos merodea la zona de los 0,9350. Le vamos a tirar los avances porcentuales, como siempre, para medirle la salud a la cotización en términos intraanuales, intrasemanales e intramensuales. Desde su precio de apertura anual en los 0,8885 la cotización consigue unos avances de un 5,31%. Desde el día 1 de mayo la cotización tuvo su arranque en los 0,9282, consigue también avances de un 0,79% y desde el día 4 de mayo con esos arranques intrasemanales en los 0,9287 también va a acabar con un 0,73% de avances intrasemanales. Le colocamos ya las principales piezas de resistencia. La primera, cuidado, 0,9430. Detalles los que nos dejó ya sobre este muro de años atrás con gestión de mediano largo el pasado día 14 de abril. Cuidado, muy importante esta resistencia en los 0,9430. La principal resistencia de semana viene delimitada por un nivel de corto en los 0,9503. Cuidado también con este nivel de corto porque será clave. Otra resistencia en una congestión de mediano plazo, 0,9565. La última, un poquito más de 200 puntos de la situación actual. La presión bajista en el AUD-USD solo entraría en caso de quebrar a la baja los 0,9325. En caso de quebrar esta fuerza de soporte con gestión de largo plazo, en caso de quebrar los 0,9325, imprimiría presión bajista. Soporte delimitado por un nivel de corto, principal de semana 0,9270. Apoyos los que ha encontrado al principio de la presente semana sobre este nivel de corto, de ahí que lo delimitemos como principal soporte para la semana que viene en los 0,9270. Otro soporte de la misma categoría lo encontraríamos en los 0,9178 y otro también de corto, último que le colocamos en los 0,9085, bastante alejado de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sobre todo vigilen los 0,9325. Apoyos y la no pérdida de los 0,9325 imprimiría presión alcista a la cotización de la AUD-USD. Por el contrario, el quiebre en los primeros compases de semana a la baja de los 0,9325 imprimiría presión bajista a la cotización de este par. Bueno, acabamos el análisis de previsión para la semana que viene. Ya saben, como siempre, nuestra intención es la de ayudarles a planificar y a plantear sus mapas de operaciones intrasemanales, pero también sus mapas de operaciones intradiarios, con las estrategias que ustedes estén acostumbrados a trabajar, con sus lecturas de mercado, con sus implementaciones y sus gestiones de capitales. Ya saben dónde estamos, en Forex Índices, siempre le vamos a atender con profesionalidad y con muchísima experiencia. Cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros a través de las vías rápidas, teléfonos o Skype, o a través de las vías lentas, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página o redes sociales. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene y el lunes a primera hora estaremos ya con nuestro análisis intradiario a las 5:30 GMT. Lo tendrán todos ustedes colocados en nuestras redes sociales, en nuestro blog y en nuestra página web. Nada más, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.